Estallido en el metro de Londres deja decenas de heridos. La policía asegura que fue un acto terrorista. La primera ministra británica Theresa May convoca una reunión de emergencia. Donald Trump expresa sus condolencias al presidente de México por las víctimas del sismo. El presidente Peña Nieto le expresa también su preocupación por los Dreamers. Llega a las costas de Oaxaca buque de la Marina con ayuda humanitaria. El huracán Max pega en Guerrero, se inundan 5 municipios. Y en Baja California Sur ya esperan a Norma. El Tribunal Electoral confirma el triunfo de Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México. Hoy toma posesión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 13 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati. Así es, un día muy especial para todos los mexicanos. Viernes 15 de septiembre, Día del Grito, Día de la Independencia. Así que bueno, pues les deseamos que pasen una fiesta interesante, divertida, eso sí, con mucha responsabilidad. Y bueno, nosotros estamos listos para llevarles toda la información. Permítame antes saludar a Miguel Ángel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, y hace unas horas se registró una explosión en el metro de Londres que ha causado hasta el momento 18 personas heridas. Por fortuna, ninguna de ellas de gravedad. Esta explosión se produjo poco después de las 8 de la mañana hora local en la estación Parsons Green de la District Line al este de esa ciudad. Testigos aseguran que las víctimas sufrieron heridas en la cara después de que explotara una caja blanca que iba oculta dentro de una bolsa y que causó una bola de fuego dentro del vagón, es lo que afirman los testigos. Fuentes policiales revelaron que el artefacto usado fue un cubo bomba a modo de dispositivo casero. La policía británica busca al parecer un segundo explosivo y ha extremado las precauciones en las líneas del metro allá en Londres. A través de su cuenta de Twitter, la primera ministra británica Theresa May expresó sus condolencias y también felicitó a los servicios de emergencia. May dijo que una vez más respondieron de manera rápida y valiente. También convocó a su gabinete a una reunión de emergencia a la 1 de la tarde, tiempo local. Hace unos minutos, la Policía Metropolitana confirmó que lo ocurrido ahí en Parsons Green fue un ataque terrorista y dice que el Comando Antiterrorista de Londres se va a hacer cargo ya de la investigación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó hace unos momentos otro ataque en Londres por un terrorista perdedor. Estos son enfermos y dementes que estaban en los lugares de interés de Scotland Yard. Agregó en otro tuit, los terroristas perdedores deben ser tratados de una manera mucho más severa. Internet es su principal herramienta de reclutamiento que debemos cortar y utilizar mejor, es lo que ha dicho Trump por este nuevo incidente, este nuevo ataque. Todo apunta que es un atentado terrorista allá en el metro de Londres. Para darnos más detalles sobre la última información sobre este atentado terrorista, nos comunicamos con Marcela Gutiérrez Bobadillas, corresponsal de Notimex allá en Londres. Marcela, muy buenos días. ¿Cómo están las cosas en este momento después de que se confirmara que fue un ataque terrorista? Muy buenos días, Pati y Omar, un saludo a su amable auditorio. Efectivamente, se vivieron momentos de pánico y confusión esta mañana durante la hora pico en la ciudad de Londres. Se podrán imaginar en una ciudad donde diariamente se trasladan millones de usuarios del metro, sobre todo en momentos en que se trasladan a las escuelas, a las oficinas, cientos de personas en estos vagones. Y los servicios de emergencia han confirmado que fueron trasladados a un hospital 18 personas tras este ataque terrorista, como bien lo dijeron en la estación del metro Parsons Green. Esto queda en el suroeste de la capital, no muy lejos de Wimbledon, que es muy conocido por su torneo internacional de tenis. Podemos confirmar que trasladamos a 18 pacientes, dijo el servicio de ambulancia de Londres a través de un comunicado. Recibieron una llamada a las 8 de la mañana con 20 minutos hora local y el primer vehículo llegó en 5 minutos para atender
esta emergencia. La Policía Metropolitana Scotland Yard confirmó después de que se hablaba de un incidente donde había un explosivo, que efectivamente fue terrorismo la explosión en uno de los vagones del metro. Estamos tratando esta explosión como terrorismo, salió a decir el comandante de la policía, Mark Rowley. Testigos han estado señalando que escucharon una explosión seguida de una bola de fuego que provocó quemaduras en usuarios del metro, pero aún se desconoce si hay algún herido de gravedad. Al parecer, hasta ahora, ninguna de las personas afectadas estaría en riesgo, su vida estaría en riesgo. El alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, fue uno de los primeros en condenar este ataque, en condenar directamente a los individuos que intentan usar el terror para hacernos daño y destruir nuestra forma de vida. La explosión de este artefacto, que aún está por identificar, como les decía, causó pánico y confusión en los primeros minutos. Podemos ver imágenes que se están reproduciendo en redes sociales y también en la prensa británica, donde hay un recipiente blanco como una cubeta que está en llamas, también unos cables sueltos que salen de este recipiente que está depositado en el piso de uno de los vagones. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Más tarde la primera ministra, Theresa May, se reunirá con su gabinete de emergencia en una reunión al que también va a asistir el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan. Estaremos muy pendientes de lo que está pasando en estos momentos, sobre todo cuando el país se encuentra en alerta máxima tras los ataques terroristas de los últimos meses. Marcela, gusto en saludarte. Brevemente, Marcela, estamos viendo imágenes del momento en que un helicóptero sobrevuela ahí el punto donde se registró esta explosión. Como tú nos comentabas, una hora pico, por decirlo así, allá en Londres, en el momento justo en que ocurre esta explosión. Y bueno, se habla de 18 personas heridas. La verdad que para la hora, pues por fortuna, no se habla de víctimas mortales. No se habla en estos momentos de víctimas mortales. Lo que dicen los especialistas es que el artefacto improvisado que se realiza de producción casera probablemente explotó antes de tiempo, no tenía los químicos que normalmente se utilizan y afortunadamente no causó el daño que pudo haber causado en este vagón del metro. Ya recordemos los ataques terroristas de 2005 en varias estaciones en donde, bueno, hubo varios muertos y muchos heridos más. No ha sido el caso en esta ocasión. En estos momentos, salvo la zona donde sucedió esta explosión, toda la ciudad de Londres se mantiene con normalidad y si no se han difundido aún imágenes de los posibles terroristas. Todavía estamos al pendiente de que la Policía Metropolitana dé a conocer los posibles sospechosos, aunque en estos casos lo que hacen para no entorpecer las investigaciones es no darlos a conocer inmediatamente en caso de que tengan otros cómplices y poder ver si es un individuo que actuó solo o si se trata de una red o de una célula terrorista en la que estén involucradas más personas. En este momento todavía no se han dado a conocer los posibles sospechosos o culpables, presuntos culpables de este nuevo ataque terrorista aquí en la ciudad de Londres. Y además todavía las autoridades no han establecido alguna alerta especial para la ciudad de Londres. Seguimos con la misma alerta desde hace ya varios años que un ataque terrorista es altamente probable. Esta alerta se cambió en algún momento después del ataque en Manchester, a que un incidente, un ataque es inminente, pero definitivamente el país, sobre todo la ciudad de Londres, se encuentra en alerta máxima y el público pues tiene que permanecer atento a lo que sucede a su derecha y a su izquierda, sobre todo en lugares públicos muy concurridos como son el transporte colectivo metro, que es donde, bueno, lamentablemente hoy ocurrió un incidente de esta naturaleza. Marcela Gutiérrez, te agradecemos mucho que nos hayas dado este reporte de lo que se está viviendo en estos momentos en la capital británica y te pedimos permanecer en comunicación con nosotros por si se da a conocer alguna nueva medida especial o más detalles sobre esto que apunta ya a un nuevo atentado terrorista. Muy buenos días desde México. Muy buenos días a su amable auditorio, Pati y Omar. Seguimos pendientes desde la ciudad de Londres. Muchísimas gracias. Bueno, el Reino Unido se ha convertido en un objetivo constante para el terrorismo internacional. El 22 de mayo,
22 personas murieron y 55 resultaron heridas cuando un integrante del Estado Islámico se hizo volar prácticamente en el exterior del Manchester Arena al final de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Este grupo extremista también reivindicó el atentado un mes después en el puente de Londres, donde 8 personas murieron y otras 48 resultaron heridas tras ser atropelladas y acuchilladas por 3 sujetos que fueron abatidos por la policía. Como nos explicaba Marcela Gutiérrez, Londres pues se ha convertido en un blanco para las acciones de yihadistas, de gente involucrada con el Estado Islámico. Y Londres y Barcelona y prácticamente toda Europa está bajo alerta por estos ataques terroristas o amenazas terroristas. Les mantendremos informados sobre los sucesos durante el noticiero de México al Día. Vámonos a otros temas. El presidente Enrique Peña Nieto recibió la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó sus condolencias y solidaridad a México por los daños causados por el terremoto y el huracán Katia. Por su parte, el presidente Peña Nieto manifestó su solidaridad por la afectación que sufrió el estado de Florida por el paso del huracán Irma. También dejó en claro la importancia que tiene para México el que haya una solución permanente para los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, que en su mayoría son de origen mexicano. La presidencia informó que Trump se mostró optimista en que el Congreso norteamericano alcanzará una solución para los jóvenes que hoy están al amparo de este programa. Contacto y me da muchísimo gusto con José López Zamorano, corresponsal de Notimex en Washington. Pepe, muy buenos días, para que nos des los pormenores. ¿Qué se ha avanzado en el Congreso de los Estados Unidos sobre el DACA? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Buenos días. Para que vean lo complicado que es el trabajo de un corresponsal aquí en Washington, cuando el presidente de los Estados Unidos cambia, aclara y matiza su posición sobre el mismo tema 3 o 4 veces en un lapso de 24 horas. Lo que podemos deducir de todo este intríngulis, Pati, Omar, que se ha suscitado en torno al supuesto acuerdo o no acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas, es que sí hay un entendimiento claro por parte del presidente y los líderes Charles Schumer y Nancy Pelosi de que se va a abrir algún tipo de ruta para darle protección a los Dreamers. Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo. Donde hay un problema es en los detalles. Los demócratas quieren que esa ruta para los Dreamers incluya un camino a la ciudadanía, porque no quieren que haya ciudadanos de segunda. Eso lo dejó muy claro ayer en rueda de prensa la señora Pelosi. En cambio, el presidente quiere que este proceso inicial no incluya una ciudadanía, porque va a ser interpretado como una amnistía por sus bases muy conservadoras. El otro punto donde aparentemente hay un entendimiento es en el tema de si este asunto va a estar o no ligado con el muro. Lo que ya podemos deducir es que, número uno, esa primera aproximación para una protección a los Dreamers no va a incluir dinero para el muro, aunque sí para seguridad fronteriza. Y número dos, lo que el presidente quiere es que haya un, entre comillas, entendimiento tácito con los demócratas para que en algún momento más adelante, en otro vehículo legislativo, se comprometan a apoyar el dinero para el muro. De tal manera que eso sería el marco en el cual se está desarrollando esta discusión. El propio líder de los republicanos en la Cámara Baja, Paul Ryan, dijo que si el presidente acepta el paquete propuesto por los demócratas, ellos van a apoyar a su presidente porque quieren que triunfe. Eso de alguna manera abre la posibilidad de que se abra algún tipo de protección no tan amplia, no tan ambiciosa y generosa como se anticipaba, como era la ley Dream, que incluye la ruta a la naturalización en un lapso de varios años, sino que sea simplemente una protección temporal. Me da la impresión que en ese sentido la Casa Blanca está buscando protegerse de una crítica muy dura de sus bases conservadoras que lo pueden interpretar como amnistía. Ya la publicación conservadora Breitbart News lo criticó, republicanos recalcitrantes de derecha lo criticaron. Entonces me da la impresión que en este momento la Casa Blanca está buscando un punto intermedio, pero que definitivamente está buscando ese acercamiento con los demócratas, que por fortuna va a incluir algún tipo de protección para DACA, presumiblemente antes que finalice el presente año. Pues bueno, son buenas noticias, José López Zamorano. Nada más rápido, ¿cómo está conformado en estos momentos la Cámara y cómo podría en un momento dado, o cuándo podría en un momento dado llevarse a cabo esta votación definitiva a favor de una ley, que beneficia a los Dreamers?
Bueno, en este momento ya tenemos al menos seis iniciativas de ley, unas en la Cámara Baja y otras en el Senado que los benefician. La más importante, decía yo, es la ley DRIN, pero por lo visto pudiera en este momento tener pocas posibilidades. Y la segunda opción sería la llamada ley REACH, que les da a los jóvenes lo que se llama protección provisional protegida, es decir, los blinda contra una deportación potencial, les da permiso de trabajo, les permite salir y entrar a los Estados Unidos en casos de emergencias familiares o intercambios educativos, laborales, etcétera, pero no les da una ruta a la ciudadanía. Hay otras iniciativas que están promovidas por dos republicanos de Florida, Carlos Curvelo e Ileana Ros-Lehtinen, que también están en trámite y que buscan algún tipo de alivio migratorio o una con ciudadanía, otra sin ciudadanía. Hasta el momento todavía no se inicia ese proceso formal en la Cámara de Representantes, que tentativamente sería la que lo iniciaría. Okay. La intención de los demócratas es que se apruebe para este año y tienen el plazo real, que es el 5 de marzo de 2018, cuando se empiezan a vencer los beneficios de DACA. El horizonte ya muy concreto todavía no lo conocemos. Yo creo que esto va a tener que darse con negociaciones donde se involucran los republicanos, porque como ustedes saben, puede el presidente llegar a un acuerdo con los demócratas, pero los que dominan y controlan el calendario legislativo son Paul Ryan en la Cámara Baja y Mitch McConnell en el Senado. Hasta que ellos no acepten que están de acuerdo con esa propuesta, ellos no van a tramitar las iniciativas. Yo creo que estamos todavía a varias semanas de distancia. Perfecto, Pepe López Zamorano, pues la verdad que tendrás muchísimo material como periodista, sobre todo ya nos comentabas los cambios de humor del presidente de los Estados Unidos. Ni modo, es un reto. Esperemos que no le cambien el humor a Pepe Zamorano. No, no te va a cambiar el humor y además vas a tener muchísimos elementos para escribir sin duda una historia, un libro. Gracias, Pepe, como siempre, por estar con nosotros en México al Día. Un abrazo. Gracias, Luces mío, buenos días. Hasta luego. Buenos días. ¿Cómo ves? Pues sí, así es. Es que Envidia, sí es cierto, ¿no? sí es cierto, ¿no? Siempre hay tantas variantes con Donald Trump que nunca se sabe qué va a pasar. Y lo curioso es que aún no hay nada concreto de nada de lo que ha propuesto desde campaña y ahora en su presidencia. Y además ¿no? lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo, pero con él mismo. Con él mismo. Bueno, pues así las cosas. Vámonos a otros temas. El huracán Max tocó tierra la tarde de ayer en el poblado Pico del Monte, en Guerrero, como categoría 1. A su paso por el municipio de San Luis Acatlán fue perdiendo fuerza hasta convertirse en tormenta tropical. De acuerdo con los primeros reportes, Max ocasionó inundaciones y cortes de energía eléctrica en 350 viviendas en 5 municipios, siendo el más afectado el poblado de San Marcos. Gracias. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que hasta el momento hay una persona desaparecida. Este fenómeno seguirá ocasionando tormentas torrenciales en Guerrero y Oaxaca, por lo que las autoridades educativas locales ordenaron la suspensión de clases para hoy viernes en los dos estados. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil. Y ayer se formó la tormenta tropical Norma a 635 kilómetros al sur de Los Cabos, en Baja California Sur. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, va a afectar las costas de Jalisco, Sinaloa y Cabo San Lucas, en Baja California Sur, donde se espera toque tierra el domingo como huracán categoría 1. Las autoridades de Protección Civil mantienen un constante monitoreo del desplazamiento de Norma, por lo que recomendaron a la población estar, por supuesto, al pendiente de la información, pero sobre todo la información de organismos oficiales y evitar especular sobre este tipo de fenómenos meteorológicos, entre otras cosas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que son 182 planteles los que se reconstruirán en Oaxaca y Chiapas. Indicó que hasta el momento el censo de daños ha reportado que en Oaxaca hay 600 escuelas con afectaciones y en Chiapas ya suman 1000. Tenemos en el registro que tenemos son 200, un poquito más de 200 escuelas que tienen algún tipo de daño, 41 con un daño importante, pero todavía nos hace falta una revisión. Yo creo que hasta el día de ayer teníamos posiblemente revisados un poquito más de la mitad de las escuelas, pero todavía nos hace falta pues una parte muy importante, la otra mitad. Así es que yo espero que esto se pueda concluir en los próximos días.
En un recorrido por las zonas afectadas en Chiapas, informó que a la brevedad se iniciará la rehabilitación o reconstrucción de los planteles ante algunos actos de violencia por parte de la CENTE para impedir que personal de la SEP levantara los censos en días pasados. Calificó como positiva la decisión de la coordinadora para que se permita el acceso a los verificadores. Luego de una travesía de 40 horas llegó a Oaxaca la patrulla costera ARM Romero de la Marina con 20 toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el terremoto. Este buque lleva agua, alimentos enlatados, medicamentos, ropa, cobijas, artículos de higiene personal y desinfectantes. Por otra parte, la Secretaría de la Defensa desplazó a más de 8,000 soldados a Oaxaca y Chiapas para atender a la población. Por este motivo, el desfile del próximo, es decir, de mañana, 16 de septiembre, se verá disminuido en el número de participantes. Yo diría que un 20-22% de los que van a desfilar. Todos los aviones de carga, de transporte, me refiero de material y personal, están aquí. Todos los helicópteros Mi-17 los trajimos para acá. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que este es el momento de decirle a los partidos, a los independientes y a los distintos frentes que es hora de ponerse a trabajar y posponer los temas electorales. Consideró que se debe responder a los miles de mexicanos que resultaron afectados por el sismo del pasado jueves y a las Fuerzas Armadas que apoyan a la población en estos momentos. Responderle a miles de marinos, a miles de soldados, muchos de ellos ya caídos en el servicio a favor de una causa pues para la que ni siquiera tienen un marco legal. Creo que tenemos un compromiso con madres, esposas, hijos de gente que nos está haciendo un servicio y a la que le estamos correspondiendo de muy mala manera. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, cesó al coordinador de Protección Civil, Armando Bojorquez, por no repartir 3,000 radios de alertamiento sísmico que pues resulta estuvieron escondidos en una bodega por más de 5 años. Además, acusó a este funcionario de tener una nula respuesta inmediata ante los embates de la naturaleza que afectaron al estado, al istmo de Tehuantepec. Por ello, ordenó abrir una investigación también para deslindar responsabilidades. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó su plan de trabajo y se instaló en sesión permanente a fin de discutir 6 iniciativas y elaborar el dictamen sobre el nombramiento del nuevo fiscal general de la República. El presidente de la comisión, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que podría estar concluido el próximo lunes y, en su caso, aprobado el día siguiente. Se van a discutir y debatir todas y vamos a tratar de llegar a un dictamen de consensos. En este momento el piso de acuerdo es que se quita el pase automático, pero no es el acuerdo total. Hay iniciativas que van más allá. En la Cámara de Diputados continúa la glosa del 5º informe de gobierno, correspondió al tema de política económica. La diputada Fabiola Guerrero del PRI destacó que en la actual administración se han logrado cifras récord en inversión extranjera directa. Prueba de ello es que este gobierno ha logrado generar más de 156,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Escúchenlo bien, más del doble que la generada en el mismo periodo del sexenio anterior. Eso dice el PRI, pero Minerva Hernández, del PAN, asegura que la inadecuada política fiscal, dice ella, ha dañado al sector productivo de este país. Se tienen programas de transferencias débiles e insuficientes. La inadecuada política fiscal ha dañado al sector productivo. Han desaparecido pequeñas y medianas empresas a las que les fue imposible modernizarse, derivado de la sobreregulación. El presidente Enrique Peña Nieto recibió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Cuál es lo importante de esta reunión? Es que se trata de la primera visita que realiza un mandatario de este país, de Israel, a México. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo que siente un precedente en la historia de ambos países. En un mensaje, el primer ministro externó sus condolencias por el sismo del pasado jueves. Presento mis condolencias a los que acaban de pasar por este evento que ha pasado en Oaxaca y en Chiapas. Y cualquier otra cosa que usted considere apropiado, estamos a su lado, lo apoyamos. El presidente agradeció el gesto, expresando esta solidaridad, que además se ha hecho patente en apoyos que han llevado
a estas dos entidades afectadas. El presidente Peña Nieto dijo que en el marco de 65 años de relaciones diplomáticas se abren espacios para renovar el Tratado de Libre Comercio. Y hemos acordado establecer, iniciar las mesas de acuerdo y negociación para poder revisar este acuerdo y actualizarlo y dé espacio a que la relación comercial entre ambas naciones se intensifique y crezca. Y creo que el mundo ha cambiado. No hay comercio electrónico en nuestro Tratado de Libre Comercio. Tenemos que modernizarlo. En el marco de esta visita se firmaron acuerdos en servicios aéreos, cooperación internacional para el desarrollo, en materia de exploración y uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y en materia de ciberseguridad. Hemos acordado trabajar para lograr que las transacciones electrónicas sean seguras, evitemos el fraude electrónico, podamos combatir delitos que hoy se están dando a través del Internet, como el tráfico de órganos, la trata de personas o la pornografía infantil. El presidente de México también celebró el ofrecimiento de Israel para apoyar el desarrollo del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras. La visita también incluyó una reunión de Netanyahu con empresarios mexicanos y la comunidad judía en México. Para México al Día, Gustavo Castillo. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, confió en que las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte alcancen un resultado positivo. En conferencia de prensa con el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, Meade destacó la importancia de preservar el diálogo trilateral para que este proceso genere mayores espacios de prosperidad. El diálogo de los tres países, el concurso de las tres voluntades, es lo que acabará privando y resultando en algo, estamos ciertos, que mejorará el ambiente de negocio para nuestras empresas y que mejorará el conjunto de oportunidades para nuestros ciudadanos. Para nosotros es muy importante el que este espacio de diálogo sea trilateral. El ministro de Finanzas de Canadá aseguró que la integración económica en Norteamérica es una historia de éxito. Tenemos la impresión de que hay oportunidades para mejorar el Tratado de Libre Comercio de lo que estamos aspirando. Y definitivamente nuestra esperanza es que las reuniones que se van a dar en Canadá van a ser un paso importante para mostrar a la gente de los tres países que podemos trabajar de manera conjunta. A pesar de las condenas internacionales y del endurecimiento de sanciones por parte de la ONU, Corea del Norte volvió a lanzar un misil que sobrevoló el espacio aéreo de Japón. Y créanme ustedes, el gobierno de Japón está en estos momentos reunidos con su equipo, con su gabinete de seguridad. Y es que autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos analizan precisamente el alcance y el tipo de proyectil. Ya van varios que lanza Corea del Norte. Por su parte, el gobierno mexicano condenó el nuevo lanzamiento y afirmó que este tipo de acciones no solo representan un desafío que pone en riesgo la paz y la seguridad internacional, sino también obstaculizan los esfuerzos por propiciar un ambiente de estabilidad y cooperación. Recordemos que el gobierno mexicano hace apenas unos días expulsó al embajador de Corea del Norte en nuestro país. Desde República Dominicana y por segundo día consecutivo, delegados del gobierno y la oposición de Venezuela dialogaron para tratar de llegar a un acuerdo. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, estuvieron ahí. El mandatario dominicano aseguró que hay mucha disposición, dice él, de ambas partes para alcanzar un tipo de acuerdo que ponga fin a la situación política que está viviendo Venezuela. El presidente Medina también informó que los gobiernos de nuestro país, Chile, Bolivia y Nicaragua, van a integrar una comisión de seguimiento a las conversaciones. España está que arde, y es que en Cataluña inició la campaña por el referéndum del próximo 1 de octubre. Miles de personas se congregaron en la ciudad de Tarragona en favor de la independencia catalana. El mitin fue encabezado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien aseguró que habrá referéndum y que la decisión de hacer un nuevo país es porque buscan hacer las cosas diferentes a España. Al respecto, el gobierno español acusó a las autoridades catalanas de actuar de forma totalitaria e invitó a los ciudadanos a no participar en la consulta. Por su parte, el presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que la eurozona respetará el sí en el referéndum del próximo 1 de octubre. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen.
Atentado terrorista en el metro de Londres deja al menos 18 heridos, ninguno de gravedad. Donald Trump llama al presidente Enrique Peña Nieto para expresar sus condolencias por los daños causados por el sismo y el huracán Katia. La tormenta tropical Max tocó tierra en las costas de Guerrero como huracán categoría 1. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que se reconstruirán 182 planteles en Oaxaca y Chiapas. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, confió en que las negociaciones para modernizar el Telecán alcancen un resultado positivo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México. En noticias internacionales, Corea del Norte lanzó un nuevo misil que sobrevoló el espacio aéreo de Japón. Más adelante, la UNESCO reconoció la charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en los deportes, todo listo para la pelea el día de mañana de Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. El próximo 1 de octubre los ojos del mundo van a estar puestos en Cataluña y el resultado del referendo independentista. Y está aquí y nos da muchísimo gusto que siempre estén los integrantes del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Está aquí Emerson Segura precisamente para hablar sobre este tema que, como decimos, ha causado una gran expectativa. Muchas gracias por estar aquí, Emerson. No, ustedes, gracias Bienvenido, por la invitación. Pues sí, ha generado mucha expectativa este referéndum independentista. Hay que mencionar que desde el 2014, cuando fue, que también se celebró un referéndum independentista, fue de carácter consultivo y no vinculante, fue en noviembre de 2014, 9 de noviembre de 2014, y desde ese entonces el Tribunal Constitucional ha declarado este referéndum como ilegal, inconstitucional. Por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy pues ha interpuesto diferentes impugnaciones ante el tribunal. Y lo importante ahorita es que la tensión en Cataluña es demasiada. La opinión pública, pues digamos que está dividida. Las encuestas dan aproximadamente un 50-50 que está a favor, 50 que está en contra, ¿no? de que Cataluña se independice. Hablando de puros catalanes. Sí, de puros catalanes. Y a diferencia las encuestas sobre toda España respecto al referéndum, ahí sí varía, es clara la diferencia de todos los españoles que no están dispuestos a que Cataluña se separe de España. Y sobre todo que el gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont han desacatado en varias ocasiones las resoluciones del tribunal. Como mencionaba el portavoz, ¿no? del Partido Popular, Rafael Hernando, ¿no? Es un referéndum ilegal, antidemocrático y unilateral. Es decir, el gobierno de Cataluña no ha tomado consideración, digamos, incluso a la oposición. La semana pasada se votó la ley de referéndum, que era justamente la ley que daba las líneas para organizar este referéndum, o sea, todos los aspectos también logísticos se votaron la semana pasada, y también la ley de transitoriedad, es decir, cómo se va a transitar de ser una comunidad autónoma a un país. Y bueno, estas dos leyes se votaron la semana pasada en el Parlamento catalán, se aprobaron. Hay que decir que Junts por el Sí, que es la coalición gobernante, ¿no? de Carles Puigdemont, y la CUP, digamos que ambos suman una mayoría absoluta en el Parlamento catalán, se aprueban las leyes, y en este sentido, el mismo día que se vota en el Parlamento catalán, el Tribunal Constitucional resuelve en horas, y las dos leyes las echa para abajo, ¿no? Sí, es un juego al gato y al ratón. Es un hecho que Cataluña está violando todas las leyes, pero al mismo tiempo Cataluña dice, pues sí, es que nosotros queremos tener nuestras propias leyes, nuestras propias instituciones y ser un Estado independiente. Aquí va a ser un papel muy importante el que jueguen las instituciones internacionales, principalmente de la Unión Europea, y también si son capaces la Unión Europea de reconocer el cierto derecho de Cataluña de hacer este referéndum, como lo hicieron ya otros países, principalmente en Gran Bretaña.
Sí, pero hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de Escocia, ¿no?, que tú mencionas, el asunto que el referéndum se votó porque tanto las Cortes como la Cámara de los Comunes como la Cámara de los Lores lo permitieron, es decir, se aprobó desde el gobierno británico para que se pudiera celebrar este referéndum. Y en España, pues la Constitución es muy clara, donde afirma que pues la nación es indisoluble, y sobre todo el papel de los partidos políticos en España es muy importante, porque hay que recordar las declaraciones de Pedro Sánchez, ¿no?, del PSOE, donde, o sea, jugaron a la ambigüedad y decir, pues es que España es plurinacional, ¿no? Claro. Pero obviamente cuando se va acercando a la fecha del referéndum, pues bueno, una cosa es una declaración, es decir, tenemos muchas naciones, ya a afrontarse la realidad. Emerson, a mí me gustaría que le explicaras al auditorio cuáles son los elementos, porque ya sabemos que es un pleito histórico el de Cataluña con el gobierno central de España, pero ¿cuáles son los elementos que arguyen las autoridades locales en este momento para querer la independencia de España? Sí, como tú bien mencionas, es un problema ya histórico, ¿no? Incluso yo creo que en buena medida condicionaron el desarrollo histórico, ¿no?, de sucesos como la guerra civil y desde luego la dictadura franquista. Y a pesar de que es un problema ya histórico, yo creo que el gran error, ¿no?, de los catalanes ha sido, digamos, no darle tanta importancia al aspecto jurídico, ¿no?, y apelar a lo ideológico. Es decir, este discurso nacionalista está muy permeado sobre todo en localidades muy pequeñas, ¿no? Es decir, para la organización de este referéndum que el gobierno, bueno, el tribunal, no el gobierno, ha declarado como inconstitucional, el gobierno catalán ha pedido ayuda, ¿no?, a los alcaldes catalanes para instalar las urnas, porque no, en caso de que se permita, que yo creo que difícilmente el gobierno español va a permitir que se instalen las urnas, como ya lo ha dicho, podemos ver que en localidades de muy pocos habitantes, regiones de muy pocos habitantes en Cataluña, es donde tiene más efervescencia este discurso nacionalista. Y por ejemplo, las grandes ciudades, ¿no?, o sea, por ejemplo, Barcelona, pues es donde existen más matices sobre la posición del referéndum. Claro. Pues ahí está la postura de ambas partes, como bien comentabas, mientras normalmente todos los partidos políticos critican esta postura de Cataluña, hay otros partidos como el de Podemos y Pablo Iglesias que precisamente apoya esta perspectiva, esta posibilidad, y es donde surge la pregunta, ¿quién debería de actuar como? Es decir, el gobierno español debería de actuar como el gobierno inglés, de permitir un referéndum, como sucedió en el norte, o Cataluña, al no haber recibido estos avales, entonces bajar las manos y esperar a mejores tiempos, por supuesto, para ellos. Pues vamos a estar muy al pendientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y poder participar, Emerson, en este debate, en esta discusión internacional, y sobre todo, pues nos vemos el 1 de octubre para ver qué pasó finalmente. Gracias. Yo creo que no va a haber referéndum, pero no nos vemos para comentarlo. Pero también. además hay que darle una revisada a la Constitución de España y ya entender cómo puede derivar este asunto independentista de Cataluña. Muchas gracias, Emerson. Gracias, Emerson. Gracias, Emerson. Y bueno, pues el equipo de México el día estuvo en la nivel de un poblado mexiquense que es considerado territorio huachicolero. Esta es la segunda parte del reportaje especial de mi compañero Antonio López. De acuerdo con documentos de Petróleos Mexicanos, en los primeros 4 años de esta administración se reportaron 14.652 millones de litros de combustible ordeñados. Sin embargo, es un negocio que entraña grandes peligros. En 2016 murieron 48 personas por explosiones en ductos. Se tiene que hacer una toma, se tiene que soldar tubo, se tiene que sacar una medida de la tubería, tienes que saber qué es lo que pasa por ahí, porque hay ductos de gas LP, de gasolina y de diésel. Tienes que saber a qué hora pasa el producto por ahí también, para que no vayas a hacer por eso luego hacen su de quemazones y su que no se fijan para hacer las cosas, güey. O sea, todo eso lo tienes que investigar. Las pérdidas monetarias para la nación ascienden a 97,000 millones de pesos en los últimos 4 años. Nosotros tenemos un Torton, tenemos 2 camionetas de 3,5 y 4 camionetas chicas. Usamos contenedores para combustible o rotoplas. Imagínate, por cada contenedor, si tú dejas del litro a 10, cada contenedor le entra 1,100.
son 11,000 pesos por cada contenedor, y nosotros chispamos como unos, ¿qué te gusta? Unos 30 contenedores a la semana. Con el aumento de este delito también se fortaleció la vigilancia federal. Hoy los guachicoleros son más discretos y solo venden a nivel local a gente conocida. Hay gente que también que le mete maña a esto y se la lleva a vender a otro lado, pero la verdad con nosotros eso no se da porque se mete gendarmería y demás, o sea, se investigan. Es mejor no levantar tanto polvo. Pese a los esfuerzos, aún se registra impunidad por parte de las autoridades locales. Pues apenas salimos yo y otras 3 veces. Dimos 50 kilos cada quien. En el mes de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas para aumentar penas a los que roben combustible, quienes podrían ser castigados con hasta 25 años de cárcel y multas de hasta 2 millones de pesos. Algunos vecinos de Coatepec ya interpusieron denuncias anónimas ante el gobierno municipal y no han recibido respuesta. Saben que vivir entre gasolina es peligroso y temen por su seguridad, por lo que esperan la actuación de las autoridades locales, federales o ambas. Que hagan algo las autoridades ya para calmar ese tipo de... simplemente porque es un pueblo y es un pueblo tranquilo hasta en ese aspecto. Nada más lo único malo que tiene el pueblo, que sí hay mucho tráfico de gasolina ahí. Simplemente eso, y que nos pone en riesgo a todos. No nada más a una familia, sino a muchas familias nos pone en riesgo. Con imágenes de Yuyín Pasol, Antonio López, reportero, México al día. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de Alfredo del Mazo en las elecciones para la gubernatura del Estado de México. Resolvió las últimas impugnaciones. La Sala Superior aseguró que a pesar de haber cambiado los cómputos finales debido a la presencia de inconsistencias, se mantuvo el triunfo y la entrega de constancia de mayoría del candidato priista. También dice que luego del recuento de votos en 556 casillas, la diferencia entre el primero y segundo lugar se redujo de manera significativa. Por lo que el ya gobernador electo, Alfredo del Mazo, rendirá hoy protesta en el Congreso mexiquense a las 9 de la mañana. La sesión iniciará y contará con la presencia de 80 invitados. Por otra parte, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las licencias que solicitaron 6 diputados para separarse del cargo a fin de integrarse al gabinete de Alfredo del Mazo. Los legisladores son Raúl Domínguez Rex, Fidel Almanza Monroy, Pablo Bazáñez García, Gabriel Casillas Sanata y Jesús Izquierdo Rojas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. Las fiestas patrias son un buen momento para demostrar que la tolerancia y el respeto también son parte de nuestras tradiciones. Música, folclor y mucho color, así es México. Su historia llena de matices comenzó el 17 de mayo de 2011, durante la conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia. La verdad es que fue increíble lo que pasó ese día. Fue de esas tardes que un artista sueña, ¿no? Donde su obra es acogida de una manera muy agradable. La gente se volvió loca con lo que presentamos. La compañía México de Colores rompe con el esquema convencional. El escenario es la morada del intenso zapateado de hombres que con sus cuerpos dan vida a historias con temática gay inspiradas en México. Esta forma de hacerlo pues es diferente. Mucha gente en redes nos critican, es que son no sé qué, y insultos, agresiones y todo. De que sí se deforma el folclore, que sí, pero pues también por otro lado mucha gente valora el cómo se presenta la danza folclórica. Es como, pues es solo darle un paso, no se deforma, no se agrede a lo que es nuestra cultura. La nueva propuesta dancística es muestra de tolerancia a las diferencias y nos revela que no tiene género, que México es diverso. En una palabra, inclusión, diversidad, vida. Esta cuestión de trabajar, yo
Una falla técnica, así pasan las cosas, pero vamos a tratar de enlazarnos en este momento con Antonio López, quien está en el Zócalo de la Ciudad de México, siguiendo precisamente los preparativos para la tradicional ceremonia del Grito. Y te saludo con gusto, Antonio. ¿Cómo estás? Pati, Omar, muy buenos días, los saludo con gusto desde el Zócalo capitalino, donde ya todo está listo para la celebración del 207 aniversario de nuestra independencia de México. Comentarte que aquí ya todo está cercado justamente para iniciar esta celebración. Los vehículos pueden ingresar solamente hasta la calle de Venustiano Carranza, y desde ahí para el Zócalo, que es aproximadamente una calle, el acceso solamente es por peatonal, el acceso peatonal. Comentarte que, como puedes observar aquí detrás de mí, le voy a pedir a mi compañero Christopher Arismendi que les muestre. La gente que pase por aquí de forma peatonal solamente lo va a poder hacer a través de estos arcos de seguridad. Aquí van a estar verificando los elementos, que no se ingrese ningún tipo de plástico, que no se ingresen armas punzocortantes, que tampoco se ingresen bebidas alcohólicas. El agua se va a poder ingresar, y quienes lo deseen solamente lo va a poder hacer en bolsas, puesto que tampoco se van a permitir el ingreso de plásticos. Comentarles que para que las actividades se desarrollen de manera tranquila y segura, se implementaron o se pusieron a disposición de la ciudadanía 4,235 policías, además de 405 vehículos y un helicóptero que va a estar revisando, como les comento, que las actividades se desarrollen de forma tranquila y segura. La actividad musical inicia a las 15 horas, van a estar artistas como Alex Sintek, Cristian Castro, el Mariachi Gamamil, y el cierre va a estar a cargo de la Sonora Santanera y de la banda El Recodo. Pati, Ana, las actividades estarán concluyendo a las 11 de la noche, justamente con el grito de independencia a cargo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde el Palacio Presidencial. Pues ya empieza la festividad, ojalá que todos los mexicanos, como bien dices, sobre todo que vayan ligeros, que vayan sin bultos, sin mochilas, que vayan los más cómodos posible. Pues no ha llovido estos días, ojalá hoy se respete eso, aunque hay que tomar en consideración que está llegando el huracán Max a las costas de Guerrero. Ojalá que no entorpezca esto, pues esta celebración que nos une como mexicanos este 15 de septiembre. Muchísimas gracias, Toño, por tu reporte. Un fuerte abrazo hasta el Zócalo capitalino. Seguimos pendientes, muy buenas tardes, muy buenos días. Y bueno, pues la puesta en escena México de Colores empieza temporada a partir del 21 de septiembre en el Teatro Silvia Pinal. Tenemos 5 pases dobles para las personas que nos escriban por Facebook a Noticias México al Día. Nosotros nos pondremos en contacto con usted. El presidente Enrique Peña Nieto recibió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Alfredo del Mazo rendirá protesta como gobernador electo del Estado de México. En México al Día, Marcela Gutiérrez, corresponsal de Notimex en Inglaterra, nos habló sobre el atentado en el metro de Londres. Podemos confirmar que trasladamos a 18 pacientes, dijo el servicio de ambulancia de Londres a través de un comunicado. Recibieron una llamada a las 8 de la mañana con 20 minutos hora local, y el primer vehículo llegó en 5 minutos para atender esta emergencia. La Policía Metropolitana Scotland Yard confirmó, después de que se hablaba de un incidente donde había un explosivo, que efectivamente fue terrorismo la explosión en uno de los vagones del metro. Más adelante, Facebook cierra a un grupo de ultraderecha de Texas que intentó organizar marchas antiinmigrantes. Y en los deportes, hoy inicia la jornada 9 de la Apertura 2017.
Y ya está lista nuestra compañera Ana Cristina Olvera, quien nos lleva de viaje por las redes y además por el espacio. Buenos días, Ana. Muy buenos días, Omar, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV, también a través de Facebook Live, Noticias México al Día y nuestras publicaciones de Twitter en @mexaldía. Y precisamente empecemos hablando de las redes sociales de Facebook, porque se dio a conocer que cerró la cuenta de un grupo de ultraderecha de Texas, al parecer manejado desde Rusia, que intentó organizar manifestaciones anti-inmigrantes 3 días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. Esto lo informaron medios locales. El grupo llamado Heart of Texas, que tenía más de 225,000 seguidores en Facebook, fue clausurado la semana pasada como parte de un operativo de la red social para eliminar unas 500 páginas afiliadas entre sí con esta misma finalidad. La investigación de Facebook concluyó que estos grupos falsos fueron creados por una compañía rusa que gastó más de $100,000 en anuncios en esa red social desde junio de 2015. Uno de los objetivos de este sitio web era convocar a residentes de las ciudades de Fort Worth, de Dallas y de San Antonio, también de Austin, todo esto en Texas, a manifestarse contra los que llamaban ladrones del sistema y contra los impuestos más altos para alimentar a indocumentados. Estos siguen siendo parte de los esfuerzos de Facebook por colaborar en investigaciones de noticias falsas y también de injerencia de empresas o incluso del gobierno ruso en el Internet y en los medios en los Estados Unidos, que pudieron haber incluso manipulado la opinión de los electores en las pasadas elecciones donde ganó el presidente Donald Trump. Así que esta información se da a conocer recientemente. Y una de las compañías de ciencia ficción que parece sacada de la ciencia ficción del magnate de la tecnología Elon Musk, el Tony Stark de la vida real, la llamada Hyperloop One, eligió ya a los 10 proyectos finalistas que después de varias etapas consideraron más viables para construir el transporte del futuro. Entre ellos se encuentra uno mexicano, se llama MexLoop. Es una propuesta del despacho Free para el corredor Ciudad de México-Guadalajara, que haría paradas también en Querétaro y en la ciudad de León, y compitió con otros 34 proyectos de nuestro país. Hyperloop One realizó la competencia global solicitando propuestas para rutas por todo el mundo, y entre los ganadores estuvieron propuestas desde 5 países: Canadá, Reino Unido, India, Estados Unidos y México. Todos estos 10 últimos elegidos de entre más de 2,000 propuestas de todo el mundo. Se trata del único proyecto en América Latina que logró pasar hasta esta etapa. Hyperloop es un transporte a base de trenes en tubos que, por la tecnología basada en levitación magnética, podría alcanzar hasta los 1,200 kilómetros por hora, lo cual, por supuesto, revolucionaría el transporte en el mundo. Y bueno, una vez más, otra obra de Elon Musk, quien pues ha revolucionado el transporte de los autos, haciendo carros eléctricos, autos suficientes y también que se conducen solos, y que ha logrado aterrizar cohetes, reduciendo o intentando reducir hasta en 100 veces el costo de un lanzamiento espacial. Y precisamente pues hablemos del espacio, porque hoy ha sucedido algo histórico. Después de 20 años en el espacio y 13 dando vueltas alrededor del planeta Saturno, hoy llegó a su fin la misión de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, la misión Cassini-Huygens. Ha transmitido miles de fotografías, no solo del planeta, sino también de su espectacular sistema de anillos y sobre todo de las docenas de lunas que giran alrededor del planeta, muchas de ellas desconocidas hasta que aparecieron en alguna imagen de Cassini. Los científicos, que han dedicado su vida a esta misión de 20 años de duración, decidieron terminar Cassini sumergiéndola de manera controlada en la atmósfera del planeta por 2 razones principales: porque se estaba acabando su combustible y esto podría hacer que girara de forma descontrolada. Ellos decidieron controladamente estrellarla contra la atmósfera para proteger a las lunas Encélado y Titán de Saturno, que ofrecen ciertas posibilidades de albergar vida. El gran final de Cassini empezó en abril, cuando pasó por las cercanías de Titán, donde había liberado a
la sonda Huygens y que descubrió ríos y océanos de metano líquido en esa luna. La agencia pues ya recibió hace pocos minutos, ahí estamos viendo en pantalla, la última señal de Cassini. Vamos a ver lo que sucedió hace unos minutos. Systems, ACS-1, go ahead. With the additional thruster on. Deeply proud of this amazing accomplishment. Congratulations to you all. This has been an incredible mission, an incredible spacecraft, and you're all an incredible team. I'm going to call this the end of mission. Project manager off the net. Pues ahí vemos al encargado de la misión declarar el final de la misión Cassini cuando dejan de recibir las señales que indican que se ha quemado ya en la atmósfera de Saturno. Personas que han dedicado su vida entera a esta misión, pues que nos permite entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gran final de Cassini. Esta es la información. Que tengan excelente fin de semana. Qué alegría que nos llegó el viernes, pero sobre todo viernes de cine. ¿Cómo te va, Eduardo Marín? Ya sé de qué película vas a hablar, que dicen que es un peliculón. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, Pati, buenos días, Omar. Pues sí, venga, vamos hoy a comentar, a recomendar esta película que sí es muy atrayente. Se trata del Seductor. Su título original es David Gill, que, bueno, más bien se refiere al seducido, al embaucado. Es una adaptación de la novela de Thomas Cullinan, con un relato muy llamativo. Un joven soldado en la Guerra Civil Norteamericana de mediados del siglo XIX, herido de bala, es auxiliado y se refugia en un internado para mujeres en Virginia. Es la zona del lado de los confederados, de los estados esclavistas de la Unión Americana. Y de ahí se deriva una historia con continuos giros sorpresivos, una historia de deseo, represión sexual, venganza, recores, hipocresía moral, en fin, todo un tapiz sobre la condición de la naturaleza humana, que está dirigida con sutileza, con buen tacto, con madurez por Sofía Coppola, hija del afamado director del Padrino y de Apocalipsis, Francis Coppola, y quien fue la directora de aquella película de Perdidos en Tokio. Sofía Coppola pues muestra aquí su talento, nos ofrece una película valiosa, interesante, aunque es cierto que a veces le falta mayor intensidad porque a veces hay bruscos brincos argumentales, pero siempre conserva su calidad y un relato muy atractivo. Y bueno, el reparto es también una de las ventajas de la película, funciona muy eficazmente con el irlandés Colin Farrell, bien respaldado por la siempre convincente Nicole Kidman, por Kirsten Dunst, la muy talentosa jovencita Elle Fanning. En fin, una película que sin duda vale la pena, que está en muy pocas salas y que constituye una opción muy digna de verse en cartelera este fin de semana, El Seductor. ¿Te gustó? Sí, sin duda es una película valiosa, tiene algunos baches, como decía, pero vale mucho la pena y confirma a Sofía Coppola, sin duda, como una de las cineastas actuales de mayor calidad y de mayor sensibilidad. Pues muchísimas gracias, Eduardo Marín, por esta recomendación, El Seductor. Hay que ir a verla. Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz fiesta. Hasta luego. Igualmente. Y en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, nuestro compañero Gabriel Ramírez, corresponsal allá en este país, habló con el actor español Javier Bardem y el director de cine Fernando de León de Aranoa sobre su más reciente película, Loving Pablo, basada en el libro de la periodista Virginia Vallejo. Is everybody here named Pablo? Everybody. They named them after him. Listen, we are now finishing the first 600, but we're going to build 2,000. La película Loving Pablo está basada en el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar de la periodista Virginia Vallejo, quien atestiguó el ascenso y la caída del capo colombiano mientras sostenía con él una relación amorosa. Virginia en su libro, en su voz, encontramos la narradora perfecta para una historia que se ha contado otras veces. A diferencia de otras cintas cinematográficas y series de televisión e internet, este filme deconstruye la imagen del narcotraficante que sembró muerte y terror en Colombia. Una de las cosas que quizás en otros cuentos de Pablo Escobar se ha hecho es traer un glamour y un brillo a ese mundo
cual es ficticio. Y es peligroso mandar ese mensaje. La película, en la que la actriz Penélope Cruz interpreta a Virginia Vallejo, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Su estreno está programado para este otoño en las salas cinematográficas de América y Europa. Para México al Día, desde Canadá, Gabriel Ramírez. Es viernes en corto, en punto de las 8 de la noche. Lo invito a que vea usted esta conversación que tuvo mi compañera Ana Cristina Olvera con el astrobiólogo mexicano Rafael Navarro. Aquí un adelanto de esta conversación. Para un futuro cercano, la posibilidad de colonizar el espacio, la Luna y Marte se va a ver cada vez más importante. Y bueno, un experimento que se presenta para los biólogos es no solamente estudiar cómo la vida ha evolucionado en la Tierra, sino ahora ver cómo la vida puede evolucionar fuera del lugar donde se originó, llevarla al espacio, a la Luna, eventualmente a Marte. Yo desde la primaria, quinto o sexto año, ya me veía, por ejemplo, tratando de explicar esos aspectos. En la secundaria me interesaba mucho el origen de la vida. Para mí eso fue uno de los puntos más importantes, tratar de entender ese proceso. Y bueno, ahí fue cuando ya empecé a definir que lo que quería hacer era ser científico. La pregunta fundamental era cómo surgió la vida en la Tierra o cómo podría surgir la vida en otras partes del universo. Y gracias a mi descubrimiento de una zona parecida a Marte en Atacama, me invitó otro grupo de la NASA a participar en un proyecto de enviar un instrumento a Marte para el año 2009 más o menos. Y bueno, empecé a trabajar en ese proyecto, pero hasta la fecha hemos encontrado toda la evidencia de que el ambiente marciano en el sitio donde el robot Curiosity ha estado trabajando fue un ambiente habitable. Eso no quiere decir que haya vida o que hubo vida. Ya la NASA y las agencias espaciales, por ejemplo, como la de Europa, están contemplando llevar el hombre a Marte y para eso tenemos que prepararnos. Curiosity está midiendo los niveles de radiación que podrían ser buenos o malos para los astronautas. Y en el Museo Nacional de Culturas Populares se inauguró la feria artesanal Tápame con tu rebozo, con la participación de 54 grupos provenientes de 16 estados de la República. ¿Qué estado tapará mejor? Bueno, pues ahí lo podrá descubrir. En la muestra, el visitante tiene la oportunidad de apreciar y adquirir textiles y joyerías, así como objetos diversos en barro, grabados, dulces y platillos típicos. Además, se imparten talleres gratuitos de bordado y uso del rebozo. La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 17 de septiembre en Avenida Hidalgo 289, Colonia del Carmen, allá en Coyoacán. Creo que es una experiencia donde tú puedes recorrer 16 estados en un solo espacio, la lengua que habla cada uno de los que están presentes, porque hay grupos indígenas y no indígenas. Además, una parte importante es que viene un representante, pero atrás de ellos son grupos de 15, 20, 30 hasta 450 integrantes. Entonces, yo les recomendaría pasar a todos. Y es una alegría que nos llegue el viernes, Javier Aranda. No, a mí también me alegra estar viernes aquí con de ustedes. independencia, viernes, exacto. Pues sí, exactamente. ¿Y qué hay que leer? Muy ad hoc, bueno, por lo que veo. Quiero hacer una propuesta de lectura para, digamos, para entender muchas cosas de lo que ocurre, digamos, con nuestras fiestas, con esa búsqueda también de la provincia a partir de estas festividades, en donde pensamos en lo que no habíamos pensado el resto del año. Sí. Siempre estamos buscando lo moderno, tratarnos de asir a lo último, pero en estas fechas, en estas fiestas que compartimos todos los mexicanos, siempre vuelves al campanario, siempre vuelves a la pirotecnia, siempre vuelves
a esos símbolos que te van involucrando que eres desde niño y los arrastras, los juegas también y forman parte de tu vida cotidiana. El poeta que de una mejor manera ha cristalizado, ha centrado algunos de esos símbolos que nos son entrañables es sin duda Ramón López Velarde. A mí es un caso que me sorprende porque él era admirador, por ejemplo, de Amado Nervo, y Nervo, recuerden que fue un poeta que cuando muere hacen un gran recorrido de Uruguay para acá, porque muere allá, y lo reciben las masas en cualquier lugar, o sea, lo acompañan varios barcos, es un rockstar, digamos. Sí, claro. Pero a pesar de todo eso, a pesar de haber estado tan fuerte en la memoria colectiva, pues se ha ido desvaneciendo. Y hay un poeta oscuro que es López Velarde, un burócrata gris, un licenciado sin clientela, un hombre que casi muere en la miseria, un desdichado en el amor, contagiado por la sífilis, que es Ramón López Velarde y que ha fijado con unos cuantos versos, digamos, ese México que querían construir muchos mexicanos. No sé qué es lo que la gente ve en López Velarde, si ese aire de provincia, donde aparece el campanario, donde aparece la prima Águeda. Es de Zacatecas, ¿no? Sí, es de Zacatecas, de Jerez. No sé si es la mujer, ese homenaje, digamos, entre lujurioso y recatado, con que se acerca el poeta a las mujeres, por eso también tuvo sífilis, o es la sonoridad, el gusto de jalar el lenguaje para darle otros matices, otras formas, lo que lo ha fijado mejor entre nosotros, o también las imágenes que logra al hablarnos de esa patria en construcción. Recuerden que López Velarde es el poeta de la Revolución, conoce a Madero, se hace maderista, se desencanta con todo lo que le pasa a Madero después de lo terrible atentado que tuvo, y finalmente él, desencantado, muere en 1921, cuando, digamos, el ciclo de la Revolución también concluye más o menos oficialmente, ¿no? A los 33 años. A los 33 años. Y es muy curioso que ahora sí que no conoció la fama que ahora pues nosotros le damos, le agradecemos el que haya escrito versos realmente memorables, porque 3 días antes de su muerte hace correcciones a ese poema que es La Suave Patria, que publica El Maestro. Es una publicación que creo que tiran 500,000 de ejemplares, los regalan, los distribuyen por todas partes, y eso él ya no lo ve. Simplemente corrige, hace las últimas correcciones de La Suave Patria y circula con locura, y a su muerte inmediatamente, digamos, es reconocido como el gran poeta. Se publican 2 libros que había dejado inéditos, uno de prosa y otro de poesía, y empieza a crecer, la figura del poeta, a tal grado que cada año recordamos precisamente a López Velarde, y cada año encontramos a través de lectores, de críticos, de poetas que se acercan a su obra, nuevas vertientes, nuevas aristas que nos magnetizan otra vez con la propuesta de palabras sonoras, con las arquitecturas verbales que nos presenta este poeta jerezano. Es un gran ejercicio, es un gozoso ejercicio volver a López Velarde, porque es de esos poetas que, como todos los clásicos, siempre nos muestran cosas que no habíamos percibido. Yo les invito a que se acerquen a La Suave Patria, pero no solo a eso, sino a los poemas, digamos, donde está ese erotismo un poco enrebozado, hablando de los rebozos. Ni hables de los rebozos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Son terribles y son además fascinantes. Y eso, digamos, lo podemos encontrar en este poeta que propongo que leamos, que echemos un ojo en estos días en que festejamos también esa patria que él quiso y logró construir. Claro, que además Octavio Paz lo mencionó, lo catalogó como el primer poeta modernista, ¿no? Sí, hay muchos que dicen que era Carlos Pellicer, el propio Octavio Paz lo ha dicho, pero también Paz, en un texto que está en Cuadribio, lo sitúa como el primer poeta modernista, el que rompe con todo, el que asimila todo. Así es. Y es un poeta francamente admirable. Él mismo hace crítica de él, y ese es un rasgo del modernismo, cuando dice que él es un poeta, era un seminarista sin Baudelaire, sí, claro, y sin mucho ritmo y otra cosa. O sea, es alguien que se ve a sí mismo también en su propia poesía. Pues excelente fin de semana para recordar a López Velarde. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muchísimas gracias.
Atentado terrorista en el metro de Londres deja al menos 18 heridos, ninguno de gravedad. Donald Trump llama al presidente Enrique Peña Nieto para expresar sus condolencias por los daños causados por el sismo y el huracán Katia. La tormenta tropical Max tocó tierra en las costas de Guerrero como huracán categoría 1. El presidente Enrique Peña Nieto recibió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En noticias internacionales, mueren 25 personas en Malasia por un incendio en una escuela religiosa de Kuala Lumpur. En el Museo de Culturas Populares se inauguró la feria artesanal Tápame con tu rebozo, con la participación de 54 grupos provenientes de 16 estados de la República. Y en los deportes, los Tejanos de Houston vencieron 13-9 a los Bengalíes de Cincinnati en el inicio de la semana 2 de la NFL. Que pasen un excelente Día del Grito, un excelente fin de semana, muy independentista, muy mexicano. Exacto. Disfruten. Perfecto. Muchas gracias a Miguel González, que nos acompañó en el lenguaje de las señas, a ustedes, a nuestro invitado de lujo, el señor Aranda, y sobre todas las cosas a usted que nos ve. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Chao. ¡Viva México!